Muy bien, pues otra vez, bienvenidos todos. Qué bueno verte aquí. Am, no sé, bueno, algunos sabéis que la semana pasada tuvimos algo especial en Granada, que fue que, bueno, José nos estuvo contando. Gracias, Felipe. Muchas gracias, tío. Y algunos estuvimos participando durante algunos días en la Universidad de Granada de un panel que se llamaba Interroga a un cristiano. Y después de ese panel, porque lo compartimos por las redes, un amigo me mandó por Twitter esa pregunta. Fíjate, ¿cuál ha sido la mejor pregunta? Y bueno, dijo, quiero ya ir a una sesión. Por cierto, Pau es parte de C29 en Barcelona, ¿vale? Y me hizo pensar de todas las preguntas que escuchamos de los participantes, de ateos, ¿cuál fue la pregunta que más me había gustado escuchar? Y creo que lo que le contesté fue, ¿por qué creéis en Dios? Alguien nos preguntó. Luego, este jueves estuve también con José en Sevilla, participando de la misma iniciativa en la Universidad de Sevilla. Y otra vez la misma pregunta salió, entre muchas otras preguntas, y era, ¿por qué sois cristianos o por qué creéis en Dios? Y entre otras cosas que recuerdo haber contestado, una de las perspectivas que intenté comunicar fue una transformación personal que he experimentado en mi vida y sigo experimentando. Y el hecho de que he identificado una transformación similar en la vida de mucha gente, no solo en España, pero en otros lugares del mundo también, haciendo eco a una experiencia personal que, como la veo en muchas otras personas, me muestran que no estoy loco yo, sino que encuentro eco a lo largo de la historia y en la vida de muchas personas. Y os estoy contando eso porque esta tarde yo quisiera invitaros a venir conmigo a mirar 3 historias de personas que experimentaron profundas transformaciones en sus vidas. Una mujer de negocios, una joven esclava y un carcelero. Y sus vidas en realidad brevemente están descritas en el capítulo 16 del libro de Hechos. Porque no sé si sabes, y si nos estás visitando, déjame que te lo cuente. Aquí en C29 estamos llevando una serie de enseñanzas a partir de la Biblia en un libro muy interesante, que es el libro de los Hechos. Un libro que está repleto de historias y acción y enseñanza sobre el inicio de ese movimiento, de esa explosión del cristianismo. Y hoy nos toca ver el capítulo 16, donde encontraremos 3 historias y luego veremos cómo eso conecta con tu vida y con la mía, ¿vale? O sea que nos vamos juntos a ese capítulo y quiero invitar a Minerva que venga, nos va a estar guiando en la lectura de algunos de los versículos. No los tenemos en pantalla porque es un texto un poco más largo, ya que veremos las 3 historias. O sea que te invito a que puedas mirar con una de las Biblias, que ya sea que hayas traído o en tu móvil o en una de las mesitas, o si no, escucha con atención, ven Minerva, a la lectura de estas 3 historias de transformación de vidas que encontramos aquí, de acuerdo a lo que Lucas, el historiador, nos describe cuando nos las narra en el libro de Hechos. Perdón, estamos en el capítulo 16 de los versículos del 11 al 34. Tomamos el barco en Troas y navegamos hasta Samotracia. Al día siguiente zarpamos para Neápolis y de allí nos dirigimos a Filipos, colonia romana y ciudad de primer orden en el distrito de Macedonia. Nos detuvimos unos días en Filipos y el sábado salimos de la ciudad y nos encaminamos a la orilla del río donde teníamos entendido que se reunían los judíos para orar. Allí tomamos asiento y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de ellas, llamada Lidia, procedía de Tiatira y se dedicaba al negocio de la púrpura. Era además una mujer que rendía culto al verdadero Dios. Mientras se hallaba escuchando, el Señor tocó su corazón para que aceptara las explicaciones de Pablo. Se bautizó, pues, con toda su familia y nos hizo esta invitación. Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que vengáis a alojaros en mi casa. Su insistencia nos obligó a aceptar. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Las predicaciones que hacía reportaban cuantiosas ganancias a sus amos. La joven comenzó a seguirnos.
a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres sirven al Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo: «En nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Decir esto y abandonarla, el Espíritu, fue todo uno. Pero al ver los amos de la joven que sus esperanzas de lucro se habían esfumado, echaron manos a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Allí, ante los magistrados, presentaron esta acusación: «Estos hombres han traído el desorden a nuestra ciudad, son judíos y están introduciendo costumbres que como romanos que somos no podemos aceptar ni practicar». El populacho se amotinó contra ellos y los magistrados ordenaron que los denunciaran y los azotaran. Después de azotarlos con ganas, los metieron en la cárcel y encomendaron al carcelero que los mantuvieran bajo estricta vigilancia. Ante tal orden, el carcelero los metió en la celda más profunda de la prisión y les sujetó los pies en cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Mientras los otros presos escuchaban, repentinamente un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la tierra. Se abrieron de golpe todas las puertas y soltaron las cadenas de todos los presos. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la prisión abiertas de par en par, desenvainó su espada con intención de suicidarse, pues daba por supuesto que los presos se habían fugado. Pablo entonces le dijo a voz en grito: «No te hagas ningún daño, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz, corrió hacia el interior y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Le llevó luego al exterior y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Cree en Jesús el Señor y tú y tu familia alcanzaréis la salvación». Luego les explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. El carcelero, por su parte, a pesar de lo avanzado de la noche, les lavó las heridas y a continuación se hizo bautizar con todos los suyos. Les introdujo seguidamente en su casa y les sirvió de comer, y junto con toda su familia celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Que estamos súper contentos de que estés con nosotros y espero poder decir las cosas de tal manera que si eres cristiano o si no lo eres puedas entender y sentir de verdad que C29 pueda ser una familia, una casa para ti. Antes de seguir, debo decir que tenemos una visita especial en nuestro medio. La primera vez que está en una reunión de C29 en toda su larga historia de vida. Yo os estoy hablando del pequeño Rafa, que está ahí atrás, hijo de Rafa y de Eli. ¿Vale? Les vamos a dar un fuerte aplauso. Ya en otra ocasión le vamos a presentar con tiempo, con mucha atención, pero no quería dejar de por lo menos mencionar que está con nosotros. Es una alegría ver a Eli también mejor y ya pudiendo venir aquí. Qué guay, qué guay. Bienvenido, Rafita. Mira, para darte un poco más de contexto, por si no lo sabes, lo que estamos leyendo es la narrativa que Lucas nos da sobre otro de los viajes de Pablo, que fue quizás el principal, lo que llamaríamos de misionero, persona que sale a comunicar las buenas noticias de Jesús en la historia de la iglesia. Pablo está iniciando lo que sería su segundo viaje misionero, que hay algunos que nos describe Lucas, ¿vale? Y es interesante que Pablo y sus compañeros tenían la intención de ir a Asia, a otra región, pero son impedidos por el mismo Dios en diferentes ocasiones de seguir su viaje. Luego Pablo tiene un sueño y un hombre de Macedonia le dice algo como: ven para acá y cuéntanos lo que queréis decirnos. Pablo entiende ese sueño por otras circunstancias como lo que Dios le está diciendo es que se vayan a esa región. Y fíjate, esto es interesante porque por primera vez Pablo y sus compañeros vienen a Europa. Entonces lo que estamos leyendo es la entrada del mensaje de Jesús de manera intencional por primera vez en el continente europeo. Entonces Pablo empieza ese viaje con algunos de sus compañeros y llega a esta ciudad muy importante en su época, la que acabamos de leer, ¿vale? La ciudad se llamaba Sí, Filipos, exactamente. Y es donde encontramos a estos tres personajes que son los protagonistas de las historias que vamos a mirar esta tarde.
Nos cuenta Lucas que al llegar Pablo se encuentra que algunas personas se reunían para orar cerca del río. Y una de esas personas era una mujer que se llamaba Lidia. ¿Y qué hacía Lidia? ¿Ah? Era una empresaria, ¿vale? Algo con la púrpura nos cuenta. Ya cuando estudiamos el contexto entendemos que era algo muy precioso para la época, muy caro. Entonces, por su nombre vemos que Lidia no era de Filipos, sino que había venido de otra región a comercializar, como muchos hacían lo que hacían con la púrpura, ahí. Y si estaba ahí con el tiempo que llevaba y luego sabemos que tenía una casa muy grande, nos da a entender que era una mujer que, claro, llevaba sus negocios y era una mujer muy rica también. Y es la persona que Pablo y sus compañeros primero encuentran, por lo menos con interés en este viaje. Y es una mujer también que, de acuerdo con Lucas, ya confiaba o creía en el mismo Dios de los judíos. Aunque ella misma no lo era, sí que creía en ese Dios. Sin embargo, nos cuenta Lucas que cuando Pablo comunica las buenas noticias de Jesús, su vida, su mensaje, Dios mismo abre los ojos de esa mujer rica, de esa mujer de negocios, y lo que les sucede es que experimenta una transformación personal. Recibe esa convicción de que realmente Jesús es quien dijo que era, y abraza la fe, es impactada por el mensaje de Pablo. Y tan impactada es que luego leemos que les dice: mira, si creéis que de verdad yo he vivido esa experiencia, he recibido a Jesús en mi vida, os ruego que os quedéis en mi casa. Y recibe no solo a Pablo, sino que a sus compañeros también, lo que nos da a entender que tenía una casa grande en Filipos. Esta primera mujer de alguna forma me hace recordar a muchas personas en nuestros días. Alguien que de alguna forma tiene su religiosidad, tiene su espacio y su papel en la sociedad. En su caso tenía mucho dinero, llevaba a sus hijos en escuelas privadas, se mantenía en círculos de la alta sociedad, frecuentaba lo que sería la tradición religiosa de su entorno. Quizás en el nuestro, pues sus hijos harían la primera comunión, estaría presente en las misas importantes de su sociedad, conocía o buscaba la realidad de ese Dios. Es el primer personaje de nuestra historia. Y de acuerdo con Lucas, fue el discurso de Pablo, la conversación que tiene, las palabras que causan un impacto en la vida de esa mujer, que tenía dinero, estaba, de acuerdo a la sociedad, con muchísimo éxito profesional, además siendo una mujer que pudiera tenerlo en su época era algo no muy común. Pero esa mujer, al ser impactada por el mensaje de Pablo, experimenta una transformación en su vida. Estaba viendo algún depoimiento, algún testimonio de un cantante que seguramente conocemos, que se llama Juan Luis Guerra, ¿sí? Que tampoco pude estar al final hoy, pero os manda muchos abrazos. Y es quizás en las últimas décadas, cantantes más conocidos de latinos, ¿no? Y se ha ganado varios Grammys. Y en algo que estaba contando en uno de sus conciertos, pero también lo encontré en una entrevista que había dado, es que él tenía como objetivo, antes de conocer a Jesús personalmente, ganarse un Grammy, decía él. Era mi gran objetivo. Era como si me gano ese Grammy, que es como el Oscar de la música, entonces llegaré a tener esa paz que estaba buscando, porque necesitaba tomarse cosas para poder dormir, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Eso cuenta él. Y ganó el Grammy. Pero aún así decía, no me llenó. Fue hasta que 2 personas vinieron, valientes, por cierto, decía él, y me hablaron de Jesús. Y me dijeron que él sí podía darme esa paz que yo buscaba, que no la había encontrado con tanto dinero, con tanto éxito, con el Grammy, nada de eso. Y abrí mi vida para Jesús. Y cuando Jesús vino a mi vida, recibí esa paz, recibí una transformación. Y desde ese entonces, Juan Luis Guerra, ya hace tiempo, sigue a Jesús. Y es conocido por todos como un cristiano que sigue con su arte, con su música, pero también expresa su amor
por Jesús. Alguien que en la sociedad tendría dinero, tendría su posición, tendría los aplausos, tendría el éxito, quizás profesional como Lidia lo tenía, pero experimentó también el poder del Evangelio en sus días. ¿Tú conoces a alguna Lidia? Quizás tú mismo te puedes sentir como una. Y a mí me llama la atención que en algunos de nuestros contextos la fe está muchas veces relacionada con personas que no están bien sucedidas o no han tenido una carrera de éxito o no están pensando mucho, haciendo muchos estudios. Por lo menos es lo que me encuentro cuando hablo con la gente. Casi como que creer en Dios es sinónimo de ser más pobre, sinónimo de tener menos grados. Y lo que me llama la atención es que Lucas, al narrar lo que está sucediendo, comienza mostrándonos una situación de alguien que no es mejor, no es peor, pero tenía un determinado perfil en la sociedad. Y aún así fue impactada por el Evangelio. De tal manera que posiblemente una iglesia nació ahí. Porque abre su casa, comienzan otros a seguir a Jesús, a tal punto que más adelante Pablo incluso escribe una carta a esa gente, que es la carta a los filipenses. Muy bien, porque aquí comienza esa entrada del Evangelio a Europa y en esta ciudad romana Dios transforma la vida de una mujer de negocios y a través de ella la vida de muchos otros. Pero vamos a lo que sucede después, y es que Pablo y sus compañeros en su viaje siguen con su misión y hay una chica que intenta pues decir cosas que molesta lo que ellos están diciendo. No sé si te fijaste en lo que leímos en la historia. Era una joven que parece decir algo que es verdadero, pero la manera como lo dice, las razones por las que lo dicen, le hacen a Pablo percibir, y por supuesto una percepción espiritual, de que esa chica, siendo esclava, como tristemente sucedía y sucede en nuestros días, adivinaba el futuro. Y no solo eso, Pablo identifica que esa chica estaba tomada, poseída por una fuerza del mal, por un demonio, ¿vale? Y es interesante que en la misma vida de Jesús, Él tiene varios encuentros con personas que están tomadas o poseídas por fuerzas del mal. Algunos no lo vamos a creer en nuestros días, pero yo te invito a que tú hablas con algunas personas que han tenido experiencias propias o con otras y verás que eso es una realidad muy triste. Y lo que está sucediendo aquí es que Pablo, después de ver que una persona como Lidia experimenta el impacto del Evangelio con sus palabras, hay ahora otra persona que experimenta el poder del Evangelio, no necesariamente en primer momento con las palabras, pero con una demostración de poder. Porque Pablo le dice, en el nombre de Jesús, y con su palabra, lo que él ordena, le hace ocurrir algo en la vida de esa muchacha. Y es que es liberada de esa fuerza que le tomaba. Yo recuerdo hace muchos años, quizás la conversación más larga que he tenido con una persona, que fueron más o menos 4 horas, además de las que tuve con Ana cuando éramos novios, y por teléfono. No, pero estaba en la oficina donde trabajaba y vino un hombre a poner, eran unas pegatinas que iban a poner en la pared, algo así, y recuerdo que llegó ya casi a la hora de que me fuera y solo estaba yo en la oficina. Entonces empezó a contarme un poco de su vida y empezamos a hablar y eso tomó como 4 horas, perdí clases y todo, pero básicamente él me contó que estaba viviendo un momento muy difícil en su matrimonio, pero difícil a punto de divorcio, pero había ahí temas de queriendo matar uno al otro, una cosa horrible, que ni me acuerdo bien porque hace ya varios años, pero algo que sí me contó fue la clase de relación que tenía con su mujer antes, y era muy especial. Y ellos creían en la existencia de espíritus y tal, al punto de que hacía ya años, a través de su mujer, él escuchaba una voz. Algo tomaba a su mujer y al inicio era una voz de niño. Y luego esa voz fue como creciendo de adolescente y a lo largo de los años fue como si eso que su mujer llevaba dentro creciera también. Y había momentos, no era todo el tiempo, pero había momentos donde eso le tomaba y hablaba.
de acuerdo a la Biblia, esa clase de manifestación sí que existe en nuestros días también. Y llevan personas a la destrucción y a la muerte porque son fuerzas del mal, que la Biblia llama de demonios, o ángeles que son malos, que han salido con el diablo del cielo. Y no solo influyen en vida de personas, pero en algunos casos, cuando también la persona lo busca o lo permite o por otras razones, puede tomar la vida de esa persona y llevarla a la destrucción, llevarla a las adicciones, llevarla a temas horribles para matarle. El hecho es que esta muchacha sufría eso. No solo era una esclava porque tenía jefes y dueños, pero además estaba poseída por una fuerza del mal. Pero lo que es increíble es que luego, después de la experiencia con Lidia, vemos la actuación de Cristo otra vez con una chica en un perfil muy diferente, pero que con el poder del Evangelio, de las buenas noticias de Jesús, experimenta una transformación y es liberada. Y esa liberación es tan clara que la muchacha es transformada, pero ahora ya no puede adivinar el futuro. Y así que los dueños ven que su negocio se había terminado, porque ganaban dinero a cuesta de esa chica. Como no puede prever el futuro ya, porque no tiene ese demonio en su vida que hacía lo que hacía, como muchos casos suceden en nuestros días aún, lo que hacen es inventarse unas historias para poder llevar a Pablo y a sus compañeros a la prisión. Ven que por causa de Pablo, de lo que ellos están comunicando, pierden su negocio. No celebran el hecho de que la chica estaba liberada, por supuesto. Entonces Pablo y Silas son llevados a la cárcel. ¿Estás conmigo todavía? ¿Estamos siguiendo la historia? Y lo que vemos aquí es una segunda situación de una persona que es transformada por el poder, aún siendo víctima no solo de un sistema humano de trata de seres humanos, pero también de fuerzas del mal. Y me encanta percibir cómo Jesús tiene el poder no solo para liberarle de esas fuerzas del mal, pero influye también en esos sistemas de dominio injustos humanos, por ejemplo, la trata de seres humanos. Y como el Evangelio, al transformar una vida, transforma también esa estructura, y ya esa chica no sirve para el propósito que antes tenía. Porque lo que nos hace recordar es que Jesús está interesado en las vidas de todo tipo de persona. Y el Evangelio tiene el poder para transformar, para impactar, para influir en cualquier persona. No importa de dónde sea, no importa el problema que tenga, no importa lo que esté viviendo. ¿Tú crees en ese poder? ¿Tú has experimentado ese poder de transformación en tu vida? ¿Tú crees en ese poder cuando piensas en tus amistades, en tus redes de influencia, en la gente a tu alrededor, en los grandes problemas de nuestro mundo, como por ejemplo la trata que influía en la vida de esa mujer? Antes de venir leía algo en la portada del País. Hacía lo que todos hacemos domingo después de la comida, claro, leer el periódico y quería buscar alguna cosa aún y bueno, lo vi por Twitter y acaba de salir esa triste tragedia, está en los medios de comunicación hoy. 700 inmigrantes se hunden en el naufragio más grave en Europa, en el Mediterráneo. Salían inmigrantes y han sido rescatados por las fuerzas ahí en Italia. Quizás el accidente más grave en la historia del Mediterráneo que sepamos. En la noche vamos a estar viendo todo eso. Acaba de suceder cuando 700 personas, al intentar venirse a Europa para luchar por la vida, para ganarse algo de dinero, han muerto otra vez. Lo que parece, por lo que leí rápidamente, ya algo como 1000 personas las que han muerto este año en el intento de venirse a Europa para conseguir algo de dinero. Vivimos en un mundo que es injusto, en un mundo que crea sistemas de dominio injustos, donde algunos tienen muchos, muchos tienen poco, y donde tenemos para todos, pero no todos tenemos. Y esa clase de injusticia sin duda rompe el corazón de Dios. Y el Evangelio tiene que hablar, tiene que influir, tiene que transformar también esa clase de situación. Por ejemplo, esta semana hubo una iniciativa muy guay de parte de algunos aquí de C29.
Y quiero invitar a Pedro y alguien más que estuvo presente esta semana en algo que se hizo desde el ADN, nos van a contar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro, que por cierto acaba de regresar de Italia. Estuvo visitando a su novia en Roma y ya... No es cierto, no es cierto. Bueno verte otra vez, Pedro. Tío, cuéntanos, ¿qué habéis hecho esta semana a partir de vuestro ADN? Pues nosotros fuimos a la calle a repartir bocadillos, recursos como pasta dental, ¿cómo se dice? Toothbrush. ¿Cómo? El cepillo de diente también. Cosillas así. Fue súper guay. Nos reunimos en nuestra casa el martes por la tarde. Preparamos bocadillos, unas cositas y fuimos directamente a la calle. Fue súper guay. Conocimos a diferentes personas necesitadas y fue un tiempo muy precioso de poder servir directamente a la gente de las calles. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de cómo algunas impresiones que has tenido. Nos la va a contar en inglés, se siente más confortable y Pedro traduciendo, ¿vale? Okay. Just about experiences and stuff? Yeah, just your experiences. Okay. So there were 3 people in my group, Elizabeth and Danielle. Había 3 personas en mi grupo, Elizabeth y Daniel. And we had 3 sandwiches, and we started off on Gran Via de Colón. Y teníamos 3 bocadillos y empezamos en Gran Vía de Colón. And there we met a woman from Romania whose name is Kiva. Y allí conocimos a una mujer de Rumanía llamada ¿qué? What was it? Kiva. Kiva. And she told us her story about being an immigrant from Romania and told us about her family and how she has 2 kids back in Romania. Y nos contó sobre su historia, su familia y cómo tenía 2 hijos que vivían en Rumanía. And afterwards, she said thank you and was very blessed by us. Y después nos dio las gracias y era muy bendecida. And afterwards, we turned around the corner and we prayed for her and prayed that her situation would change and that she would know that God was with her. Y justo después oramos por ella y le habíamos dicho que Dios estaba con ella. The second woman we met, her name was Maria, and it was the similar kind of thing where she told us her story. Y la segunda mujer que conocimos se llamaba María y era una situación parecida. She told us her story, and we're pretty sure she said she was from Spain, but she didn't speak Spanish, so we're not entirely sure. Pero nos decía que era de España, pero no sabíamos si realmente era de España. It's true. So she also said that she saw God in us, and we prayed for her there. Que veía a Dios en nosotros y oramos por ella. And let's see, did I say her name was Maria? Okay. And the third guy we met, his name is Jorge. La tercera persona que conocimos se llamaba Jorge. And he sleeps right outside of the bank doors on Calle Recogidas in Campus Martinos. Y él duerme justamente delante de las puertas del banco, en un banco entre Recogidas y Martínez Campos. He also didn't speak much Spanish. We think he speaks Catalan. Y solamente hablaba catalán. So that was interesting, but he told us a little bit about his story. Eso fue interesante y él nos contó un poco de su historia. A bunch of his family had died in the past year. His mom had died in the past month. Había muchas personas en su familia que habían muerto y su mamá había muerto en el mes pasado, mes anterior. Sí. And he also has 6 or 7 siblings who are back up in Catalonia. Y tiene unos 6 o 7 hermanos que están viviendo en Cataluña. And he decided to come down to Granada to try to get a job and get a better life. Y decidió venir a Granada para intentar conseguir trabajo.
And so we gave him a sandwich and then some dulces that were chilling in our bag. Y le dimos un bocadillo y unos candies que teníamos aquí. Okay. So, and then we asked if there's anything that he wanted us to pray for. Y después preguntamos si había algo para cuál quería oración. He said no, that wasn't for him, but we still prayed for him anyway. So. Él decía que no era para él, pero oramos por él de toda manera. And then at the end, there's, how do you say secret passageway? ¿Cómo decimos eso? ¿Escapatoria? ¿Una escapatoria? Secreto, okay. Where we walk to school every day, and there's a man that sleeps there. A un paseo donde pasamos, por el cual pasamos todos los días para ir a la escuela y había un hombre que dormía allí. And he wasn't there, so we left the bag of stuff and we wrote him a letter so he would get it. No estabas allí, pero le escribimos una cartita y dejamos las cosillas allí. And the next morning when we walked by, we saw him with the bag of stuff and he had opened it. So. Y el día siguiente vimos a él y tenía la bolsita abierta con las cosillas allí. Yeah. So it was a really great experience. Fue una experiencia genial. And it was great for me because I was able to give back and pay it forward because people paid it forward for me. Y era la oportunidad para poder pagar de adelante, o sea, como no existe, como bendecir a la gente y dar de vuelta a Granada. Anything else? ¿Qué tenemos pensado como próximo paso? Y si la gente ahora quiere involucrar, fue una primera experiencia desde vuestro ADN, a lo que estamos llamando, porque algo que ya hacíamos antes y queremos ahora continuar, se llama compasión. Entonces, para que conozcas eso y te puedas involucrar. Pues queremos ser la iglesia que no solamente se reúne entre sí, ¿no? O sea, entre los grupos pequeños y aquí los domingos. Queremos ser la iglesia que también alcanza a la gente directamente de Granada, de forma muy actual, de forma muy práctica. Así que el domingo que viene, nos queda todavía por decidir la hora, voy a poner eso en nuestro Facebook, pero vamos a ir a la calle otra vez, pero en una hora donde haya más gente. Así que si queréis, os doy la bienvenida, o sea, para involucraros con nosotros, para repartir bocadillos, establecer relaciones con la gente de la calle. Para mí ha sido una bendición conocer a una mujer en mi grupillo esta semana que conocía a Dios y ella nos compartió su testimonio con nosotros y era súper fuerte. Y es otra persona de la calle con la cual tengo una relación. Así que no era solamente evangelización o solamente dejar un bocadillo y olvidarse de esa persona, pero conocer a esa persona. Estábamos allí casi una hora hablando con ella, un poco menos de una hora, y fue increíble. Y es otra persona que quizás está trabajando en la calle para conseguir un dinerito para mandar a su familia en otro país. Así que queremos seguir formando esas relaciones, pero como una familia de Cristo, ¿no? Yendo a la calle. Así que os animo a participar si queréis. El domingo que viene iremos repartiendo bocadillos por la calle otra vez. Voy a poner el tiempo y el local prontico en Facebook. Estupendo. Muchas gracias, chicos. Y lo anunciaremos también por algunos avisos que recibís que mando por una lista de WhatsApp. Si no lo recibes, habla conmigo, que tenemos una vez o dos, a veces por la semana, sacamos anuncios, comunicación de C29 y os avisaremos sobre eso también. Pero para mí un gran ejemplo de algo que, un intento también, de mostrar la relevancia y el impacto de las buenas noticias de Jesús en la vida de personas que están al margen de la sociedad.
como por ejemplo lo estaba esta chica que era esclava. Pero para terminar y finalmente nos cuenta Lucas que por esa razón Pablo y Silas son llevados ¿a dónde? ¿Dónde? A la cárcel, exactamente. Son puestos en la cárcel. Ahora, nos cuenta Lucas también que había un carcelero, alguien que cuidaba de esa cárcel. Y por lo que sabemos del contexto, por ser una ciudad romana, muy posiblemente ese hombre habría sido un ex soldado romano, que ya estaría jubilado y era el tipo de hombre que recibía esas funciones para cuidar una cárcel. ¿Vale? O sea que lo que tenemos nosotros en la primera historia era una mujer de negocios rica que tenía su religiosidad. En la segunda historia tenemos a una chica que era víctima de influencias del mal y también de un sistema injusto. Y en tercer lugar, lo que tenemos, porque creemos que era un hombre romano, era un hombre trabajador, que seguramente no era rico, ni tampoco muy pobre, que no tendría su fe en Dios, sino que quizás en varios dioses o en ningún Dios. Un hombre secular, un hombre quizás normal de la sociedad, como muchos de los que encontramos en nuestros días. Ahora imaginaos la actitud de Pablo y Silas al ser llevados a esa cárcel, al estar atados en una manera suave pero real de tortura. Y nos dice Lucas que durante la madrugada, ¿qué es lo que estaban haciendo esos hombres? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Ahora imaginaos que antes os dije que por dirección de Dios ellos se van a donde se van. Imaginaos lo que no sentían ahora si fuera yo o tú en su lugar diciendo, bueno, Dios me manda a este lugar, ahora estoy en una prisión, no sé lo que me va a pasar. ¿Y su actitud cuál es? Ellos cantan, están alabando a Dios. ¿Cuál ha sido tú y cuál ha sido mi actitud durante los tiempos difíciles, durante el sufrimiento que nos llega? Ellos estaban cantando. Imaginaos el impacto que eso no tiene en la vida de ese carcelero. El hecho es que algo ocurre. Hay un terremoto. ¿Y qué es lo que ocurre como resultado de ese terremoto? Pues pueden escaparse, pueden liberarse esos hombres, pero no lo hacen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No lo hacen, porque fíjate en esto. Si una persona se escapara de una cárcel romana, el carcelero era ejecutado, ¿vale? Eso le pasaría como castigo porque alguien se ha escapado. Si Pablo y Silas hubieran corrido de esa cárcel como podrían haber hecho, ese hombre hubiera sido ejecutado. Pero lo que vemos es que ese hombre ya estaba intentando matarse, nos cuenta Lucas, ¿vale? Luego puedes volver a leer esas narrativas, te recomiendo que lo hagas algunas veces esta semana. Al ver lo que está pasando, porque están sueltos, lo que hace ese hombre es, me voy a matar. Porque el honor era tan importante para ellos que mejor me mato que me vengan a ejecutar. Pero cuando se va a matar, le gritan, no te hagas ningún daño. No nos hemos escapado. Y escogen quedarse y no permiten que los demás se vayan. Y ves la actitud de Pablo y de Silas. Y luego entonces tienen la oportunidad con su ejemplo de compartir el mensaje, la vida de Jesús, también a ese carcelero. Al punto de que ese hombre les pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo también? Y entonces Pablo le contesta, cree en el Señor Jesús, tú y tu familia. Y él cree y es transformado y es impactado, no solo él, pero toda su familia también. Y lo que me llama la atención es que seguramente ese impacto vino en primer lugar por la actitud de Pablo y de Silas. O sea, ese hombre está ahí y vea que sus prisioneros están alabando, están cantándole a su Dios, aún en medio a su sufrimiento. Su manera de vivir era diferente a la de los demás. Y eso impacta la vida de ese hombre secular, normal, ni pobre ni muy rico en la sociedad. Quizás en nuestra primera historia es el discurso lo que primero tiene un impacto en la vida de Lidia. En nuestra segunda historia es la demostración sobrenatural del poder de Jesús. Y en nuestra tercera historia es la vida de esos cristianos que les habla muy intensamente. Y luego, claro, la comunicación verbal del Evangelio. ¿Veis cómo hay tres perspectivas llegando siempre a la persona de Jesús? Pero ese hombre también es transformado por el poder
de Jesús. Lo que a mí me hace pensar, no sé a ti también, ¿quiénes son los carceleros que están cerca de mí? ¿Quiénes son los carceleros que están cerca de ti? ¿No es interesante percibir el poder de Jesús para transformar a diferentes tipos de personas y para transformar diferentes esferas de nuestra sociedad? Y yo quería invitarte, antes de que nos vayamos, a considerar esto en tu vida y en la mía. Y también a considerarlo en nuestra vida como C29. ¿Qué pasaría si tú y yo tuviéramos también la misma convicción de que Jesús tiene el poder para transformar cualquier tipo de persona? Jesús puede hacerlo, puede transformar tu vida, puede transformar la vida de tu familia, de tus amigos, de mis amigos, de nuestra sociedad. No importa el tipo de persona, el evangelio es para todos. Y lo que me encanta es ver que el agente, el instrumento de Dios, uno de ellos es Pablo, quien él mismo había experimentado en su misma vida esas transformaciones. ¿No es cierto? ¿Estás conmigo todavía? ¿Sí? Levanta la mano si estás conmigo, por favor. Vale. La otra. Un aplauso. No, uno. Un aplauso. Vale, ya. Muchas gracias. Lo que me llama la atención también es que el Pablo del que estamos hablando, si no has escuchado su historia, era un perseguidor de cristianos. Él asesinaba a cristianos. Él era un judío fariseo, en otras palabras, sabía todo sobre la ley. Y era un hombre que buscaba la aceptación de Dios con su misma vida. Tenía su religiosidad, seguía las costumbres de los judíos. Pero ese hombre un día tiene un impacto, tiene una transformación, porque Jesús habla con él, le transforma. Tiene un encuentro con Jesús, cambia su nombre de Saulo para Pablo. Y ese Pablo ahora observa la transformación en la vida de otras personas, por lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. No sé si lo sabías, pero un judío en ese entonces solía tener una oración por las mañanas, un hombre. Y él decía básicamente lo siguiente: gracias te doy, Dios, por no ser mujer, por no ser esclavo y por no ser un gentil, o sea, una persona que no es un judío. Y agradecían a Dios por eso. Es muy triste, pero era la realidad de percepción en la sociedad. Y Pablo posiblemente había orado esa oración muchas veces. Y aquí ahora tienes a ese hombre viendo cómo Dios a través de su vida también transforma la vida de una mujer, transforma la vida de un esclavo, transforma la vida de alguien que no era judío. Y lo que para concluir me hace pensar, y quiero invitarte a pensar en dos cosas rápidamente, o por lo menos dejarte con esas dos breves lecciones. La última. Bueno, déjame que te lea este versículo en el que Pablo dice: no me avergüenzo de él, pues es poder para la salvación de todos los que evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles? De que Dios se ha hecho hombre y murió en nuestro lugar, resucitó, está vivo, reinando y volverá. Y pide que todos en todos lugares se arrepientan, o sea, giren, permitan que Dios cause un giro en sus vidas y reconozcan que Jesús es Dios. Y dejen de adorar a otros dioses con D minúscula, yo mismo, mi éxito, mi familia, mi novio, mi novia, mi sexualidad, mi identidad, y reconozcan que Jesús es Señor. Y abrace la salvación que viene de Él, el perdón que recibo de Él. Y dice Pablo: no me avergüenzo de ese evangelio. Escribe a los romanos años después, porque ese hombre habría experimentado eso en su propia vida. Había visto a Cristo hacer lo mismo en la vida de mucha gente. Y puede decir: es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿A quién compartiste el evangelio esta semana? A ver, os voy a pasar el micrófono, ¿vale? ¿A quién le hablaste del amor de Cristo? Confiando que es el poder de Dios para la transformación. ¿A quién lo hicimos? ¿Por quién oramos esta semana? ¿Quién no conoce a Jesús? Y si nos estás visitando y dices: oye tío, entonces lo que pasa aquí es que queréis como que
cambiar a la gente, ¿no? Queréis manipular la manera, o sea, no dejáis... La manera como quisiera ponértelo es la siguiente. Lo mismo que le sucedió a Pablo nos ha sucedido a muchos. Hemos encontrado algo que es tan precioso, que es tan especial, que es tan radical en nuestras vidas, que queremos que todos conozcan eso también. Y estamos con una convicción tan profunda de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que queremos comunicarlo, ofrecerlo y invitar a la gente que lo pueda conocer. Por eso lo hacemos. Y Él nos dijo que fuéramos por todo el mundo haciéndolo, no por imposición, pero por amor. Porque si Cristo transforma vidas, lo hace por amor. Porque amaba a Lidia, porque amaba a esa muchacha, porque amaba a ese carcelero, porque amaba y ama a Juan, y a Tito, y a Liz, y a mí, y a todos los que le conocen y no le conocen. Así que para terminar, te quiero animar a ti y a mí a lo siguiente. En primer lugar, a recordar, a abrazar la verdad de que Jesús puede cambiar a todos. Ahora, eso es algo que yo fallo muchas veces. Yo lo sé y lo creo, pero muchas veces veo como quizás no vivo sobre esa verdad. ¿De verdad Jesús puede cambiar la vida de mi vecino, de mi padre, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de deporte, de mis compañeros del club de literatura? ¿Jesús de verdad puede cambiar sus vidas? ¿Lo crees? O si eres un seguidor de Jesús, esta tarde es hora de decirle: Dios, ayúdame a abrazar esa convicción. Quiero de verdad creer en tu poder para transformar la vida de cualquier persona en cualquier esfera de la sociedad. ¿Qué pasaría si individualmente, pero como C29 también, viviéramos esa realidad? Cristo puede cambiar a cualquier persona. Y quiere usarte a ti y a mí como sus agentes para comunicar el mensaje, para demostrar ese poder y para vivir esas actitudes. Y por tanto quiero recordarnos que somos transformados, somos cambiados por Jesús para cambiar a otros. Eso es muy importante, porque cuando Cristo cambia a Lidia, ella abre su casa, recibe a la gente, nace una iglesia. Y es muy posible que ella siga invirtiendo con su dinero en los viajes de Pablo, en lo que está sucediendo, al tal punto que esa iglesia nace también gracias al esfuerzo de la casa y de los recursos de Lidia. Porque ella entiende que si yo soy transformada, yo tengo que hacer cosas para que otros sean transformados. Y lo que vemos también en el hombre, en el carcelero, es una actitud parecida. Abre su casa y puede que otra iglesia nace, otro grupo de personas que siguen a Jesús nacen ahí. Es lo que le sucedió a Pablo, fue transformado para transformar. Es lo que tiene que sucedernos a ti y a mí. Cristo dice que seríamos ríos de agua viva, no lagos, no embalses. Somos ríos porque recibimos y damos. Y no damos solo los domingos, por supuesto que no. Damos ahí en el gimnasio, damos ahí en la universidad, damos ahí en el instituto, damos ahí en la comida, damos ahí en la familia. Damos el amor de Cristo, el abrazo de Cristo, el mensaje de Cristo. Y si seguimos a Jesús, somos llamados por Él para llevar lo que hemos recibido. Somos cambiados para cambiar a otros. ¿Cómo ha sido nuestra actitud? ¿Cómo hemos vivido eso individualmente? Debemos recordar que nuestra vida debe ser intencional y misional cuando llevamos ese amor que nos ha impactado y nos ha transformado. Dios quiere usarte a ti y Dios me quiere usar a mí. Quiero invitarte a que tengas un minuto para reflexionar tú y yo sobre lo que hemos hablado, mientras el grupo puede volver para dirigirnos en una canción. Quisiera una vez más dejarte a ti y a mí estas dos preguntas. ¿Cuál ha sido nuestro nivel de convicción en el poder de Jesús para transformar todo tipo de persona? Por un lado, quizás tú necesitas esa transformación. No importa quién eres. Las buenas noticias de Jesús son para ti. Él es para ti. Él es para los pobres y para los ricos. Él es para los libres y para los esclavos.
Él es para los que han estudiado y para los que no han estudiado. Él es para los europeos y para los africanos, para los americanos y para los asiáticos y para todo el mundo. En segundo lugar, hemos sido intencionales en nuestra vida, en nuestra amistad, en nuestro uso de los recursos, para ser agentes como fue Pablo y luego esos que fueron transformados, para transformar a otros. Con nuestra vida, con nuestro mensaje, con nuestros recursos. Dios te quiere usar a ti y a mí. Dios nos quiere usar. Quiero invitarte a que hables con Dios por un momento. Si quieres abrir tu vida para Él, hazlo ahora mismo. Abre tu corazón y tu mente. Recibe a Jesús en tu vida para que experimentes esa transformación y esa vida que Él regala, creyendo en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Murió en la cruz, resucitó, nos ama y nos ofrece esa transformación de vida hoy en Granada, en nuestros días también. Si sigues y amas a Jesús, piensa en alguien o en personas que necesitan esa transformación de Dios. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer esta semana? ¿A quién puedo escribir? ¿Por quién puedo orar? Pero ¿de qué manera puedo ser más intencional? Conectar con gente que no conoce a Jesús, no para que conozcan a Jesús solamente, por supuesto que no, para ser amigos y para amar y ya está, pero con la intencionalidad también, porque si amo y si quiero, deseo que conozcan a Jesús. Y si me da igual, es porque posiblemente me falte amor por Dios y por esa otra persona. Hablemos con Dios.